Bueno, en la actualidad en México y en muchos países se viven estados de crisis que no solamente son consecuencias de los últimos años, sino digamos que de las últimas décadas. Sobre todo en políticas donde han dejado la educación de un lado y donde los cárteles de las drogas, donde la delincuencia organizada ha permeado tanto en la sociedad que ellos han legitimado las nuevas formas de valores. Tenemos estados como el de Monterrey, como algunas partes de Veracruz, sin, digamos, sentir esto como una alarma, sino como un foco rojo, donde la autoridad se convierte en estos grupos delincuenciales y donde los niños, por ejemplo, se sienten más legitimados con traer un arma y eso les da poder o estatus en su comunidad que un libro. Las consecuencias que vemos son terribles, como lo que pasó en Monterrey, y no se trata de analizar el caso en concreto del pobre niño que lo lleva a... ¿Qué lo llevó a pensar que sucediera eso? Sino ver ampliamente el problema y decir, las autoridades ver el nivel de educación de lo que está pasando, por qué prefieren el arma a los libros o a cualquier otra forma de desarrollo. Y los papás que también... de alguna u otra manera que constituyen la sociedad civil que se aleja del problema y dejan al niño en la escuela o se alejan del problema y quieren que el gobierno le resuelva. Tenemos que ser ciudadanos conscientes de nuestra responsabilidad y justo de esa manera poder mediar. En Veracruz sucede que la delincuencia estuvo muy permeado en años pasados y delincuencia en robos a casas habitación, en casas, en locales comerciales, y eso se ve en las redes sociales, se ve en los medios de comunicación y muchos niños no tienen filtro con los papás para poder debatir. No es el caso de quitarles los noticieros, no es el caso de prohibirles la información, sino de que ellos entiendan que hay otras realidades, pero cuando los papás, cuando la sociedad no tiene la capacidad de decir existen estos otros lugares, existen otras alternativas de desarrollo, pues acontece un poco lo que pasó en Monterrey, lo que escuchamos en las noticias aquí en Veracruz de unas supuestas armas hace unas semanas, y se genera un caos, se genera una salida rápida, junto con todos los problemas que los docentes vemos que estamos en las aulas, como es la adolescencia, que es una etapa donde se buscan nuevas respuestas, donde se están experimentando cambios a nivel hormonal en nuestro físico, y en ese aspecto, pues, una salida fácil también es muy fácil de tomar. Bueno, se trata de educación. Hace unos días platicaba con unos maestros de una escuela que me decía, Saúl, en las primeras semanas, los primeros meses, nosotros hacíamos operativo mochila en nuestra escuela para revisar si encontrábamos un celular o alguna arma que fuera distractor o que causara algún daño en la escuela. Pasó un año en que los niños se tuvieron que educar a que no llevaran, por ejemplo, el celular al aula, en que entrando lo depositaran en una caja y solamente lo utilizaran para cuando ellos lo necesitaban en su espacio educativo. Tenemos que educar a las poblaciones. Sí es válido un operativo mochila, sí es válido tener las pláticas con los papás, la prevención. Estamos acostumbrados a la cultura de una vez que sucede el problema, combatirlo, pero no hay pláticas. Se han dejado los programas antidrogas, no existen programas antidrogas desde el nivel municipal, no existen programas de control de armas. Parece que las unidades de prevención al delito han estado un poco ajenas a la realidad escolar y solamente se dedican a crear proyectos, digamos que de entretenimiento. Había exitosos recaudaciones de armas que el ejército... llevabas alguna arma y ellos daban televisiones, daban radios, daban algún electrodoméstico. Hay que incentivar, hay que darle la misma publicidad y tener, sí, no una conducta represiva, una conducta amigable con los alumnos, con los estudiantes, pero que sí de firmeza en el acto de decirles, esto es lo que te podría causar una arma, esto es el otro camino que puedes tomar. Ahora, los maestros, ser más reflexivos y prepararse. No puede haber maestros ajenos a las realidades que estamos viviendo, a las realidades de las redes sociales donde se transmite información. Hace poco había unos grupos que detuvieron de jóvenes en el malecón que tenían conductas, digamos que ajenas a lo que se espera en un joven, y la conducta fue como represiva. Nunca se dijo qué los motivó a esos muchachos a formar parte de estas logias, de estas comunidades, y se pasa ahí entre el montón de notas y pasa ahí
ahí entre el montón de aspectos que hay que discutir en las escuelas y no se lleva a cabo. La recomendación sería que de los maestros se actualizaran, tuvieran una visión más amplia de los problemas y que detectaran esos problemas. Ellos son el contacto en casa. Hubo un ejercicio que hizo una cadena americana que invitó a 5 papás un día al salón de sus hijos a detectar cuál reconocían la mochila, ¿no? Entonces, si no reconocen la mochila de sus hijos, si no reconocen lo que está ahí, ¿qué pasa? ¿No? ¿Hacia dónde estamos yendo? Si no saben qué lunch le están poniendo, pues mucho menos van a saber cuando el niño lleve un arma y atente. La soledad que debió de vivir el joven de Monterrey, haber sido una profunda crisis, y no se debe al bullying, no se debe solamente al maltrato escolar, es todo lo que conllevó a que él pudiera tomar un arma y a sangre fría matar como lo vimos. Y por otro lado, el mensaje de la sociedad, de ver el video, de compartirlo, de comentarlo, de crear un morbo, de crear memes, de crear toda una cultura, digamos que del chisme y del rumor a partir de un hecho que para nada tenía un tinte amarillista y que era profundamente doloroso y que nos debería de llevar a una reflexión personal. La educación siempre va a ser la vía de desarrollo para alcanzar las metas y los objetivos personales. Un país menos educado, un país que está con la mano extendida a la dádiva del gobierno, creará las consecuencias de lo que estamos viendo: desintegración social, que los niños no tengan acceso a un pensamiento crítico capaz de enfrentarse a un futuro, de tener una realidad. Entonces, decirle a la gente que la educación es la base primordial. La educación empieza desde casa con los ejemplos de los papás y se reafirma en las escuelas. Trabajemos en conjunto como sociedad para poder lograr que estos hechos no se repitan y que aprendamos de ellos y que no sean un ejemplo para las generaciones que siguen.